¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a iniciar en este encuentro con ustedes. Gracias por acompañarme, pero antes de iniciar quiero enviarle un abrazo solidario grande, fuerte a la familia de un querido amigo, queridísimo Alejandro Romero, Alex, que se nos ha adelantado el camino. Él fue compañero mío y de muchos otros en el sistema de radio y televisión mexiquense en sus inicios. Ahora se llama sistema públicos del... Bueno, no importa eso, pero el chiste es de que desde la inauguración del sistema de radio y televisión mexiquense, pues él fue compañero de nosotros, se nos adelantó en el camino. Abrazo fuerte, solidario, grande a su familia, apreciable familia, a su hermana, que todavía creo que trabaja en Radio Mexiquense, a su señora madre. Alex va a acompañar a su padre, que ya falleció hace algunos años. Y pues con esto doy un abrazo a su familia. Bueno, pues Claudia Sheinbaum confirmó que existe sí un apoyo importante del gobierno federal a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por estos casos de los pinchazos en el metro. ¿Se sabe qué son los pinchazos en el metro? Bueno, pues tipos que llegan, inyectan alguna sustancia a los pasajeros, los van ubicando, los seleccionando, les dan un pinchazo y inyectan una sustancia que al rato, a los minutos, los apaga, digamos, los pone en un estado somnoliento o de inconsciencia incluso, y los van persiguiendo, y allá donde los ubiquen, que caen, que se sienten mal, pues los asaltan con mayor facilidad. Incluso las mujeres, ha habido casos de que abusan de ellas, y así que cuidado allá en la Ciudad de México, en el metro, y sobre todo también aquellos que de provincia van, cuídense de este asunto, porque ya se está generalizando, ya está preocupando a las autoridades, hay muchas denuncias. Entonces la presidenta Claudia Sheinbaum dice que la propia Clara Brugada, ya preocupada, planteó este tema en el gabinete de seguridad, que se da las reuniones día con día antes de las mañaneras. Entonces dice la presidenta, se le está apoyando a ella, al metro de la Ciudad de México y a la propia capital de la República, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema de Seguridad Nacional, sobre todo con la investigación, dice ella, de este tipo de asuntos, de este tema, porque sí está ocurriendo y también hay que hacer las detenciones necesarias. Ya se está investigando, y pues en este asunto se dijo, bueno, y la Guardia Nacional, como en su caso, cuando había los sabotajes como jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente en ese entonces, López Obrador, envió a la Guardia Nacional a petición de la propia presidenta actual de la República, Claudia Sheinbaum, para vigilar, y ahí hubo detenciones, investigaciones por delitos claros de sabotaje a las líneas del metro. Pues ahora le están pidiendo a la mandataria este asunto, y ella aclara que todavía no lo solicita la jefa de gobierno, aunque enfatiza que hay una colaboración permanente y ahí van a estar, pues digamos que al pendiente. Luego hay un nombramiento para mí inoportuno, que no se vale, perdona presidenta, lo quiero mucho, pero nombran un sujeto, Adrián Rubalcaba, con un pasado negro, oscuro, corruptísimo, como director del metro ahora. Ella dice, la doctora Sheinbaum, pues hay que darle oportunidad a este cuate, expriista, exdelegado, excremento, se llama Adrián Rubalcaba, como nuevo director del metro de la Ciudad de México, que ya está causando mucho escozor, mucho coraje, y pues ahí debe resolver la propia Clara Brugada en este asunto, en el que la decisión que haya tomado no está muy bien, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum la apoye. La propia presidenta dice que a las personas se les debe evaluar en distintos momentos de su trayectoria, de su carrera, y que ahora, por el hecho de que Adrián Rubalcaba apoya a Morena y ya no pertenece al PRI, pues hay que apoyarlo. Yo creo que no, aunque como argumento la presidenta dice que hay que darle una oportunidad a este tipo, a todos quienes critican
les recomiendo, dice, que vuelvan a leer el capítulo del libro de López Obrador, Gracias, el último, que dice ahí López Obrador que las personas hay que evaluarlas en distintos momentos, pero este cuate yo creo que no se va a corregir nunca, porque ese es su pasado, su trayectoria, su ADN, la corrupción. Dice la presidenta que Rubalcaba tomó la decisión de salirse del PRI para apoyar a nuestro movimiento, pero no, o sea, con toda la intención, el infeliz, de seguir siendo corrupto y seguir pretendiendo aprovecharse del puesto que ahora se le da, muy importante para la Ciudad de México sobre todo, y entonces la presidenta en su apoyo, cobijándolo, dice que Rubalcaba se desempeña pues adecuadamente, o se va a desempeñar adecuadamente en el metro de la Ciudad de México. Hay que vigilar de cerca los centavos, los ingresos del propio metro y a ver cómo se conduce, porque hay un oscuro historial de este tipo que yo se los voy a dar a conocer en este momento, y recojo información de la propia Carmen Aristegui en su noticiero. Imagínense que ahora recojo a Carmen Aristegui en ese asunto porque su historia está marcada por acusaciones graves que han acompañado la carrera política de este tipo, incluyendo la creación de una red pública que fue denunciada en su momento de acoso y campañas de desprestigio en contra de periodistas y políticos. Hay que ver qué periodistas y qué políticos, así como de amenazas y violencia política. Esta red de acoso contra periodistas y medios, en el 2015, imagínense desde cuándo, antes de López Obrador, investigaciones de la Policía Federal y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, así, vincularon a este tipo, a Rubalcaba, con una presunta red dedicada al acoso y campaña de desprestigio contra periodistas, medios de comunicación y políticos de distintos partidos, incluyendo al propio PRI, del cual él sale como rata que es. De acuerdo con investigaciones periodísticas, la red era operada junto con Juan Carlos, ahí les va el otro dato, Zaragoza Ríos, entonces empleado de Televisa, y otros colaboradores cercanos a este sujeto, y en algunos casos pues se documentaron intentos de fabricar acusaciones graves, como la campaña en redes sociales que acusó falsamente de pederastia al periodista querido como Alejandro Páez. Entonces, y esto es lo que recojo, esta denuncia de la propia Carmen Aristegui en este asunto, y organizaciones como Artículo 19, que es de periodistas, denunciaron que estas acciones constituyen pues una violación a la libertad de expresión y exigieron la intervención de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entonces del Distrito Federal, y de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, imagínense desde cuándo estoy hablando, para investigar posibles delitos y responsabilidades de este sujeto. Las campañas de intimidación y difamación afectaron a medios como Sin Embargo y a Aristegui, por eso lo digo, Aristegui Noticias, así como a periodistas como Francisco Sea. Las investigaciones, yo recojo todo esto porque es mi obligación, las investigaciones federales sobre esta red de acoso, pues documentaron escuchas telefónicas, correos electrónicos, donde se identificó a Rubalcaba como uno de los principales operadores, y financiadores de campañas de difamación, tanto contra periodistas como contra políticos, incluso de su propio partido. ¿Y sabe de quién se trata? Los ataques que enfocó contra dirigentes de su propio partido, el PRI. Imagínense a Miguel Ángel Osorio Chong, que fue secretario de Gobernación de Peña Nieto, a Manlio Fabio Beltrones, un par de maleantes también, porque pues, ni modo que salga yo a defenderlos, pero imagínense si eso hizo entre ladrones y ampones tebeas. Las denuncias de amenazas y violencia política contra Rubalcaba, por ejemplo, en septiembre de 2004, la diputada local allá en el DF, se llama Tania Larios Pérez, del PRI, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México amenazas e intimidación por parte de este ampón Rubalcaba dentro del recinto legislativo.
la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, así, priistas, entre priistas se veas qué buena escuela de corrupción es esta, ¿no? El que quiere entrar y hacer ampón, pues ahí es la universidad del amponaje. Esta señora se llama Citlali Ceja, exigió a la Fiscalía Capitalina investigar y sancionar estos actos, señalando un patrón de conductas intimidatorias y de abuso de poder por parte de Rubalcaba. Incluso habría utilizado recursos públicos para fines personales, como el uso de patrullas de la alcaldía donde estaba allí para su traslado. Bueno, el currículum de este sujeto nació en la Ciudad de México el 29 de enero del 77, no es muy viejo, es joven, licenciado en Derecho, parece ser que era inteligente o es inteligente, de la universidad, que no lo exime de ser corrupto. Pues que Ampón no es inteligente para llegar a esos niveles. Pues dice, se licenció en Derecho en la Universidad Anáhuac, cuenta con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. No sabemos si la compró, ya saben cómo son los políticos ahora. Su formación incluye diplomados en Administración Pública y Seguridad, así como estudios en Gobernanza Digital y experiencia en instituciones internacionales. Fue jefe delegacional, bueno, ex jefe delegacional y posteriormente alcalde, también exalcalde de Coajimalpa, en 2 periodos, en el 2012 al 15 y en el 2018 al 24, además de haber sido diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y en noviembre de 2023 renunció al PRI tras no ser seleccionado como candidato a la coalición opositora de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, es jefe delegacional en 2 ocasiones, ex diputado, excremento este sujeto. Bueno, pues ahí están. Ya para qué les digo más, y yo creo que es un equívoco muy grande de Clara Brugada en la Ciudad de México, y peor aún, de que nuestra presidenta cobije o le dé prácticamente el abrazo y como dicen, esto es cuestión de la duda, bueno, ya, pues lo cobijaron, lo están abrazando a este delincuente. Y por otra parte, dice la presidenta que lo único que se sabe hasta el momento de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo, que va a cambiar su declaración, ya lo hemos visto en medios, luego de que se difundiera que sí llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para declararse culpable. Por eso va a cambiar su declaración, y hay que recordar que esta persona pues sí fue extraditada por el gobierno de México, porque hay acuerdos en casos de extradición, y a ver qué resulta. Luego la presidenta vio con muy buenos ojos que resultados de los ministros de la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio hay que salir a votar, hay que estudiar los perfiles de los candidatos. Ya hay 20 y tantos que fueron impugnados por la Cámara de Diputados y Senadores por corruptísimos, por no cumplir el perfil de que ni siquiera sacaron 8 de promedio, como constitucionalmente se establece. No puedes ser candidato si no cumples en tu trayectoria curricular académica con haber llegado al 8%, y están abajo de eso, y todavía así cínicamente se inscriben. Falta ver qué dice el Instituto Nacional Electoral, el INE, a ver si acepta este asunto. Ahí el INE será embarrado si los acepta, y además muchos de ellos vínculos con el narcotráfico, liberación de delincuentes, y además muchos acusados por acoso sexual. Así es de qué estamos hablando. Limpiar, se trata el 1 de junio de limpiar el Poder Judicial de maleantes, de corruptos, y eso solamente le corresponde a usted, a mí y a todo el pueblo de México, que salga a votar para eliminarlos, pero hay que analizar bien a estas candidaturas. Por eso dice la presidenta Sheinbaum, es bueno que los resultados de este ejercicio electoral se den inmediatamente en la misma noche del 1 de junio, luego de que se conozca, y que ahí se conozcan los resultados. Luego Claudia Sheinbaum apoyó a Cuitláhuac García tras una denuncia del gobierno de Rocío Nale en Veracruz
Cuitlagua García fue gobernador, antecesor de Rocío Nale. Rocío Nale lo denuncia por corrupción, por un faltante de alrededor de 200 millones de pesos en la cuestión del sector salud. Y pues dice la presidenta, pues yo no conozco el tema realmente de Cuitlagua García, pero pues dice que tiene la mejor opinión de él, de Cuitlagua García, porque está trabajando con la 4T en Senegas y está haciendo, dice la presidenta, un gran trabajo, pero Rocío Nale dice lo contrario, otra gran mujer, una gran gobernadora que debe ser. Luego, Ernesto Zedillo otra vez, pues lo tundió de nueva cuenta Claudio Sheinbaum, aunque le pese a quien le pese, por eso de perder las auditorías como al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas. La presidenta le respondió excelentemente. No se necesita, dijo, una auditoría externa como lo sugirió el burro de Ernesto Zedillo para obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, construida durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum sostiene que Ernesto Zedillo no está de acuerdo con las obras porque le recuerdan las obras que se hacen con recursos públicos, por cierto, porque le recuerdan que a consideración de Zedillo, pues no debe el gobierno invertir en obras magnas, en obras de beneficio de la población, como es los ferrocarriles, cuando él privatizó, desapareció los ferrocarriles nacionales de México. Pues cómo va a estar de acuerdo un tipo de calaña en que regresen los trenes de pasajeros con recursos del pueblo, con recursos públicos, cuando él vendió todo y además fue de pelagatos de Angora con una de las empresas a las que le regaló las líneas de los ferrocarriles nacionales de México. Y luego el tema de TV Azteca, me estoy alargando, pero es necesario. TV Azteca, ustedes saben que Paco Ignacio Taibo II en el Consejo Nacional de Morena dijo, pues hay que nacionalizar a TV Azteca, hay temas que no estamos tratando como partido, debemos hacerlo, y es un hecho que Ricardo Salinas Pliego es un tipo que indeseable, ataca la Cuarta Transformación, es grosero, es esto y esto y esto, y entonces le preguntaron a la presidenta qué opina de lo que dijo Paco Ignacio Taibo II, que días antes había estado en la mañanera con un gran proyecto de promoción de la lectura a nivel nacional entre niños y adolescentes, ¿no? Pues dice la presidenta, no quiero decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, o sea, refiriéndose a Paco Ignacio Taibo II, porque pues la intención de mi gobierno no es nacionalizar o expropiar, como usted lo quiera entender. Simplemente hay que escuchar a esta televisora, así llama el pueblo de México, escuchen a TV Azteca. Si pusiéramos el detector de mentiras, como lo hacen en sus mañaneras dedicados a la televisora TV Azteca, no acabaríamos todas las mañaneras en denunciar y denunciar mentiras y mentiras y mentiras. Lo que sí decimos y exigimos es que paguen sus impuestos de este tipo. Pero yo apoyo, en este caso, a Paco Ignacio Taibo II, es por salud pública, por salud nacional. Merece el castigo mayor este desgraciado, que no pague impuestos. Los empresarios ya de grandes niveles, pues dicen, porque sí, ¿por qué si nosotros sí pagamos impuestos y este güey no? Perdón, por lo de este. Y entonces, bueno, por otra parte, el posicionamiento sobre los videojuegos y los grupos, ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo se llama este grupo? A ver, aquí lo tenía, los corridos tumbados, ¿no? Refiriéndose a la cuestión del lenguaje que se utiliza, y algunos estados, municipios están prohibiendo, desde que Claudio Sheinbaum dijo que iba a impulsar este evento para cambiarle las letras, la música, y evitando que se utilice el lenguaje contra las mujeres, apología a la violencia, etcétera, etcétera, y que hagan letras al amor, al prójimo, a lo que ustedes quieran, menos eso. Pues dicen aquí la presidenta, el problema son las letras. El gobierno de la República no está prohibiendo que no haya
eventos donde se pues, canten los grupos, eventos sobre la música que haga apología a la violencia, el narcotráfico es todo, pues sí, no son per se malos los corridos tumbados, lo que hay que corregir es una forma musical nueva, novedosa e innovadora, con otro lenguaje, porque el corrido tumbado, dice la presidenta, no es malo per se, es una forma musical novedosa, innovadora, que se ha generado por los jóvenes. El problema es el contenido de las letras, hay que cambiarlos. Si hay un corrido tumbado que tiene otra letra, que tiene que ver con el amor, el desamor, la vida, la naturaleza, la paz, pues eso hay que recoger. Cualquier otra cosa que no tenga ese tipo de señalamiento, de posicionamiento, pues la otra es la apología a la violencia, a las drogas contra las mujeres, y eso es de plano negativo, pero nosotros no lo prohibimos, pero sí, pues hay estados y hay municipios donde ya tomaron el asunto de prohibirlos, pues ya es cosa de cada estado y de cada municipio que han optado por prohibir estos corridos en eventos masivos, precisamente por la apología al delito. Y por eso recordó que se promueve y ya próximamente va a manejarlo en la mañanera. El próximo viernes, dijo, no este viernes, sino en 8 días más, los resultados de cómo va avanzando este proyecto sobre el México Canta, y se van a presentar algunas canciones y los avances de cómo van las cosas. Y bueno, pues ya con esto ya me excedí, quería hablar algo sobre el rescate. No, pues ya mejor nos vamos, porque es repetir el asunto del FOBAPROA, y dice que, pues sí, hay que irnos sobre este asunto, hay que investigar, y desde luego que la Auditoría Superior de la Federación tiene la última palabra. Ahí están todos los datos de lo que se hizo en torno al FOBAPROA, que ya lo platicaremos nuevamente en próxima emisión, que sí es muy importante que todo el mundo lo sepa. Así es de que, pues con eso me despido. Gracias por su atención. Perdón que me haya alargado, no es mi costumbre, pero ahí estamos.